Buenos días. El escándalo conocido como Milei Coimas involucra una serie de audios filtrados que comprometen a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina Milei. Todo esto surgió de una investigación realizada a través de los medios de comunicación por la investigadora periodista Ivy Cángaro en el programa Data Clave y han generado una crisis política significativa. Estamos en el aire con la querida compañera tandilense Ivy Cángaro. Buenos días, Ivy. Buen día, Martín, qué gusto. Un gusto estar acá, de nuevo, El en las gusto mañanas siempre es nuestro. domingueras. El gusto siempre es nuestro. Está un poco bajo el Sí. audio de Ivy. Bueno, eh, No sé cómo subirlo esto, a ver, espera. no, no importa, no importa. Bueno, bueno, Eh, sí, para mí la contanos un tecnología es medio poco. complicada. No, no importa, no importa. Está bien. Contanos Lo un primero que quiero poco. aclarar, sí, lo primero que quiero aclarar es que no es un laburo solo mío, sino en equipo con Mauro Federico, que es, Sí, claro. yo soy su Sancho Panza, él es mi Quijote y a la inversa, trabajamos en dupla y es la verdad lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, un compañero maravilloso de labor. Así que este es un trabajo en conjunto, como tantos otros que venimos haciendo a lo largo de estos últimos años. Y No, un la verdad compañero muy querido, muy respetado también. sí, es muy buena gente, además. Muy buena Además de gente. ser un profesional impecable, del que aprendo todos los días, es una de las personas más generosas y más buenas que he conocido en este medio. Así que bueno, estoy muy feliz de trabajar con él porque lejos de cualquier mezquindad, teniendo en cuenta que en la dupla el conocido es él y yo soy más una periodista de provincias, ¿viste? Y sin embargo, bueno. Nos llevamos genial. Así que el mérito es de los dos, no solo mío. Por ahí yo hago, viste, el trabajo más fino de la búsqueda de datos, de esas labores de paciencia, de investigación, que Mauro, que es un tipo que está todo el día al aire, porque arranca a las 6 de la mañana y termina a la noche, muchas veces no puede. Así que vamos, cada uno tiene su tarea en este equipo. La cuestión es que nosotros veníamos publicando en el portal Data Clave acerca de Andís, de los negociados de los primos Menem, de algunas contrataciones poco claras de Andís con, por ejemplo, los servicios de seguridad precisamente de la familia Menem, o los 27.000 millones de contratación directa a droguería suizo-argentina, que es la que ahora está en el tapete. Nosotros veníamos publicando acerca de esto desde el año pasado, desde fines del año pasado, y después en enero y marzo hicimos un par de notas acerca de los negociados de Martín Menem, también en marzo acerca de los negocios poco claros de Andís. Así que creo yo que mucho en función de eso previo que hayamos hecho, sobre el fin de semana pasado, el sábado, nos llegaron algunos datos y esta caterva de audios, que son muchísimos. Y, y bueno, y cuando empiezo a ver de qué se trataba y cuando empiezo a escuchar los primeros, me costó poner en contexto primero, porque estaban desorganizados, hubo que organizarlos, entender cuál era el contexto de cada una de las conversaciones, que además estaban algunas bastante acotadas, pero inmediatamente dije, esto es una bomba total. Se lo comento a Mauro, bueno, lo chequeamos juntos, estuvimos mirando, pensábamos sacarlo el lunes, al lunes no llegamos y los expusimos el martes en el programa que tenemos, y déjame pasar el chivo porque arrancamos hace muy poquito, en el programa que tenemos juntos que se llama Data Clave en el canal de stream Carnaval. Empezamos hace un par de meses recién ahí. Así que bueno, el Repetime el martes canal. difundimos. Repetime el ¿Cómo? canal por, repetime el canal por si Carnaval la se gente llama. quiere.
Claro, el canal lo pueden buscar en YouTube, por supuesto, porque es un canal de stream, así que entran a YouTube, ponen Carnaval Stream, y bueno, se suscriben y ahí van a tener toda la programación y los programas viejos y está todo ahí. Hay recortes, de todo. Un canal que Carnaval tiene, Stream. Bien. claro, es un canal que tiene otras figuras. Bueno, está Jorge Rial, principalmente. Bueno, está Viviana Canosa también. eh, Está Fabián Doman, está Fantino. Bueno, múltiples facetas, digamos, Gente conocida, sí. un abanico bastante amplio de personajes. Y con Mauro tenemos un programa ahí de lunes a viernes de 13 a 15 que se llama Data Clave, que lleva el mismo nombre del portal en el que escribimimos. Así que este martes que pasó fue en ese programa que pasamos una primera tanda de audios, que son los que tienen contenido directo con Andís y son los que tienen las acusaciones directas de coimas, que la misma droguería llevaría directamente a Presidencia de la Nación, según los dichos de Españolo. Y la realidad es que ese día no tuvo demasiada repercusión. Los medios del hegemón y sus mediadores no se hicieron, supieron que esto estaba sucediendo, pero hubo como un silencio bastante deliberado de no darle entidad a esta cuestión. Hubo, sabemos, mucho llamado, mucha desesperación en la Rosada, Santiago Caputo tratando de que no se divulguen, de que los medios hegemónicos no se hagan eco de esto, y eso le fue bastante eficiente durante el martes. Pero el miércoles es la sesión en diputados, que justamente iba a tratar el veto a la cuestión de discapacidad. Y entonces ahí toma el guante el diputado Leandro Santoro primero y Esteban Paulón después, sobre todo Paulón, que muy aguerridamente comenta de estos audios y de esta situación. Y entonces ahí ya es como que no pudieron ocultar el asunto y de a poquito y tímidamente algunos medios hegemónicos empezaron a hablar del tema, siempre poniéndolo en duda, ¿no? Poniendo en duda los audios que podían ser Majul diciendo no queremos ensuciar a nadie, transmitiéndolos casi con muchísima cautela, cautela que no han tenido en otras situaciones, pero bueno, pero de a poquito se fue instalando y el jueves ya estalló en todos lados. Y sobre todo porque a la noche, además, la madrugada ya del viernes, el fiscal que había recibido la primera denuncia el miércoles a la tarde decide hacer los allanamientos que, bueno, todos conocemos, y lo apresa que después lo libera al mismo Españolo, que lo van a buscar a un country de Pilar, y el tipo ya estaba arriba del auto tratando de rajar con un montón de billetes de 1.000 pesos en efectivo, pilas de billetes de 1.000 pesos, eh, su teléfono y demás, a tal punto que la policía le tiene que cruzar un auto delante porque se escapaba, ¿viste? Y de la misma manera pasó en el country La Isla, el más exclusivo y cheto de Nordelta, donde vive la familia Kovalipker, los dueños de la droguería suiza argentina, que es la intermediadora en el proceso de coimas. em, y lo enganchan a el menor de la familia, Emanuel Kovalipker, también arriba del auto. Pensemos que ya habían tenido 48 horas para descartar un montón de cosas. Yo infiero que esto fue el último resabio que les quedó, porque lo enganchan al tipo también tratando de rajarse arriba del auto con 266.000 dólares y 7 millones de pesos. Y mira esto, distribuidos en distintos sobrecitos de papel madera, ¿viste? Con nombres. Yo me muero por saber cuáles son esos nombres de los sobrecitos, ¿viste? Ya lo sabremos, si Dios quiere. 266 lucas. Entonces vos decís, a minutos de ser allanado y a 48 horas de la primera divulgación de los audios donde se los nombraba a ellos, porque nosotros además explicamos exactamente cómo había sido la metodología, quiénes eran los Kovalivker,
toda la historia. Imagínate que tuvieron 48 horas para descartar cosas y lo enganchan con eso casi de último momento, así que no quiero saber de cuántas cosas se habrán deshecho previamente, ¿no? Pero bueno, veremos si es así o no en algún momento. Así que bueno, lo que al principio pensamos que iba a pasar casi sin pena ni gloria, más allá de que para nosotros era un escándalo, como ya nos había pasado en otros sucesos, que nosotros considerábamos que eran cuestiones trascendentes y después, por ejemplo, hace 3 semanas, 4, nosotros fuimos los primeros también en tener acceso y mostrar los videos de Cuño Libarona con Tim Ballard, haciendo lobby y ofreciéndole mil cosas. Y lo que para nosotros era un escándalo total y que hubiera merecido la renuncia del ministro, no pasó nada. Entonces, cuando también nos topamos con esto, pensamos, sobre todo teniendo en cuenta que el primer día no pasó nada, pensamos que iba a seguir el mismo derrotero. Así que esta es una sorpresa de alguna manera agradable que el tema haya tomado semejante trascendencia de la que para mí no hay vuelta atrás, para el gobierno. Eh, Va a ser muy hay difícil varias cosas, revertir esto. no, hay varias cosas que me surgen a mí como curiosas, ¿no? No me parece curioso el intento de taparlo, porque obviamente es lo No, primero que se claro, intenta, digamos, no solamente en este caso. Eh, la nos metodología, sorprendió. Perdón, déjame hacer un pequeño paréntesis en esto. Nos sorprendió muchísimo que con la vehemencia que caracteriza al presidente, que ya en algunas otras ocasiones nos ha tratado, sobre todo a Mauro Federico, de mierda humana, ha hecho 400 tweets insultándolo de esa manera, pensábamos que iba a tener la misma actitud. Este silencio ominoso del presidente y de todos los trolls, esas granjas de trolls hiperagresivas a las que estamos tan acostumbrados, ese silencio absoluto ante el tema nos dio la pauta de que estábamos en lo cierto y que no tenían modo de defenderse, ¿no? nos están acompañando Ornella Giacomi, la periodista cordobesa desde Córdoba, y el querido Alfredo Hellman, también periodista, un gran compañero histórico, desde Italia. Así que estamos en esa conversación. Cuando ellos deseen hacer alguna pregunta, para que no te sorprenda que aparezcan otras voces. No, no, Eh, claro. eh, bueno, el primer método en un caso de este tipo claramente es generar más hechos que distraigan a la opinión pública. Sí. Eh, Obviamente la negación es lo primero que se intenta, pero inmediatamente después, cuando el silencio no se puede ocultar, eh, lo que indica el manual es tirar otras cosas que pongan la atención sobre otros hechos contundentes, atractivos Mm. y que tengan repercusión. Pero yo creo que ellos no han podido creer lo que estaba pasando y no han podido reaccionar a tiempo, digamos. No, no, Eh, porque yo creo que ellos también pensaron que iba a pasar sin pena ni gloria. Lo que pasa es que este tema es de una gravedad tan monstruosa y es tan fácil de entender para todo el mundo, que me parece que eso también es una enorme fortaleza para el caso. Porque, por ejemplo, la estafa Libra también fue gravísima institucionalmente, socialmente y demás, pero primero que es muy difícil de explicar y más aún de entender. Yo sigo sin entender cómo ha sido ese mecanismo, porque no es un tema que maneje. Imagínate, qué sé yo, gente que no está tan en el tema y demás, es muy difícil de entender, pero además los estafados fueron personas que de buena fe o lo que fuere están en ese universo cripto e hicieron una inversión o lo que fuere. Esto es muy diferente, porque las víctimas no eligieron estar en esa situación de ninguna manera, ni siquiera por ingenuidad, em, como en el otro caso, pero además es muy clara la cuestión, porque es directa, no tiene ningún tipo de matiz.
los remedios que no le están dando a los discapacitados, el sector además más vulnerable de la sociedad, a los que todos deberíamos de alguna manera proteger, no están teniendo su medicación porque esa plata que está destinada a eso va directamente al bolsillo de Karina Milei y de Lule Menem. Cuando hablaban de ese 3% y el 8%, es muy claro de entender. Entonces también es muy difícil de tapar, porque nosotros todos tenemos alguien que conocemos que es víctima de esos recortes brutales de motosierra y conocemos todos un vecino, un amigo, un pariente que está padeciendo una situación infame. Entonces es muy fácil asociar lo que no tiene mi amigo Pedro, lo está teniendo Karina Milei. Entonces me parece que también por eso, más allá de lo monstruoso, de lo perverso del choreo, porque querés chorear a un banco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, pero afanarle a discapacitados es medio como que no tiene perdón cristiano. Y, y por Bueno, eso también lo arreglarle hace más espantoso al asunto. eh, estoy tratando de ponerte en primer plano cuando hablas. Ahí estás. Ah, veía que hacía señas y no sabía si era que no me estabas escuchando. No, no, sí te escuchamos bien. Bien. Eh, acá, digamos, por un lado, la sorpresa general de la gente, me imagino, es que ellos hablaron de la casta que curraba con Sí, el tema público, digamos, ofreciéndose como puros e inmaculados, sí. y esto tira por la borda toda confiabilidad Claro, ética, ¿no? claro, vos fíjate, mira, solamente con este caso, porque además convengamos, que esto a mí me importa mucho dejarlo claro, ese 3% que se lleva Karina en este caso y que en plata, porque cuando uno habla de porcentajes puede ser el 3% de 1.000 pesos, en este caso, ese 3% es entre $500.000 y $800.000 por mes, solamente de remedios, porque pensemos que además Andís tiene otras cajas, las de traslados, las de internaciones y todas esas cuestiones. Así que ese porcentaje es solo de remedios, pero solo de Andís. Y si esa estructura la tienen para ese organismo, es dable pensar que sucede lo mismo en PAMI, en ANSES, donde las cajas son muchísimo más altas y más grandes. Entonces, es descomunal lo que se están choreando estos tipos que vinieron a decir que venían a depurar un sistema supuestamente corrupto. Recordemos también que, por ejemplo, uno de los que está junto con Españolo, Garbellini, al que también el gobierno de manera muy acelerada también despidió. Garbellini es uno de los personajes que Españolo menciona como un delincuente. Garbellini venía de la administración de Macri. Durante la administración de Macri, en ese rol que cumplía Nandís y que tenía una caja fundamental porque era la de diversos programas de asistencia, eh, durante la administración de Macri habían anulado por completo la posibilidad de llamados a licitación. Entonces hacían contrataciones directas, no solo con Droguería Suiza Argentina, sino por ejemplo con la empresa de seguridad de Martín Menem. Con el gobierno de Alberto, todo eso se anuló y todas las contrataciones fueron por licitación pública. Con la llegada de Javier Milei, nuevamente fueron por contratación directa. Pero además, fíjate cómo depuraron el método, que si antes la sospecha era de que había coimas en ese nomenclador tan rígido que tienen y tan aceitado, porque esto convengamos que tampoco es nuevo, si las coimas antes eran del 5%, cuando llegaron estos, las subieron al 8%. Ese es el 8% del que hablaba Españolo. Y de ese 8%, el 3% era para Karina y Lule Milei. La droguería era la que se encargaba de recolectar de los laboratorios, porque recordemos que la droguería es un intermediario entre el Estado y los laboratorios que proveen medicamentos. Es como un supermercado que tiene sus proveedores y después Y sus vende. productos, La claro. droguería
coimeaba los laboratorios y según Españolo, los mismos responsables de la droguería eran los encargados de llevar la guita directamente a la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Y eso debe tener un correlato de personas que figuran ingresando a la Casa de Gobierno o a las áreas, Seguramente, ¿no? seguramente, esa era una información que también hasta hace 2 años era pública y ahora debe pedirse. Te puedes imaginar que si yo pido los ingresos a Casa Rosada, ¿cuál va a ser la respuesta que me den, no? O te la van a dar depurada. Claro, sí, sí. Siempre se filtra igual alguna cosa, pero bueno, han cerrado muchas cuestiones que permiten que podamos laburar también, ¿viste? Eh, Eh, Hay una mala imagen en la Argentina, entiendo yo, del Poder Judicial a partir de los manejos que ha hecho el poder, como el caso de Clarín, con el caso de Macri sí, sobre claro, la Corte Suprema, que supone que es el método mafioso, digamos. El que me va a juzgar lo pongo yo. claro. Y después veo en el medio que hay y que no hay. O el que me puede incriminar, o el que me puede, tiene mérito jurídico como para intervenir en lo que yo hago y tomar decisiones centrales. Eh, ¿Cómo es tu mirada sobre cómo accionó todo el Poder Judicial ahora? Sí, yo no me especializo mucho no me especializo directamente, ni mucho ni poco, en periodismo judicial. No es un tema que conozca mucho. Pero en este caso lo que veo, por lo menos del fiscal Picardi, es mucha celeridad. Él recibió la denuncia el miércoles a las 5 de la tarde. En la noche del jueves ya estaba haciendo los primeros allanamientos. La verdad es que me sorprendió positivamente. Vamos a ver cómo sigue caminando la cuestión también, ¿no? Este, pero en principio me sorprendió gratamente. No tengo mayor referencia del fiscal, así que no sé, no lo conozco. Pero eso me sorprendió gratamente porque yo pensé que iba a haber mucha más dilación. Vamos a ver qué pasa ahora con los teléfonos secuestrados, que afortunadamente no los va a peritar Gendarmería, como en principio se dijo, porque si no ya sabemos cuál es el destino, ¿no? De esos peritajes. Los mismos que los Así es. teléfonos a manos de Patricia Bullrich, el peritaje iba a ser igual al teléfono de Sabac Montiel. Pero bueno, afortunadamente va a ser tarea de la misma fiscalía también. Sí, si no llevan los celulares al área de Patricia, todavía hay esperanza Sonamos. de que sirvan de Sí, prueba. Qué claro. bárbaro, Sí, ¿no? sí. Qué gobierno Imagínate más que, pero es que además ella sospechado. es arte y parte en esta cuestión, porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de un sector relacionado con salud, pero ella en su propio ministerio también tiene sus acuerdos de salud con las obras sociales de las distintas fuerzas y demás, policiales, lo mismo que Petri. Y todos esos ministerios han contratado a Droguería Suizo-Argentina. Por lo tanto, que Patricia Bullrich esté en el medio es garantía de impunidad, porque podría ser parte del mismo manejo en su ministerio, cosa que habrá Bueno, que eso, investigar, ¿no? claro, eso está. Evidentemente, este caso abre sospechas sobre todo el gobierno, digamos. Y sí, y sí. De hecho, IOSFA, la obra social del personal militar que depende de Petri, también tiene un esquema similar de contrataciones directas, una contratación directa por 25.000 millones de pesos con Droguería Suizo-Argentina. Entonces, es muy dable pensar que el esquema también se repite ahí, sobre todo teniendo en cuenta en qué cuadro de situación está IOSFA, que quedó con las cuentas impecables en diciembre de 2023 y ahora está en quiebra. Este, Así que bueno, es dable pensar que también ahí están sucediendo cosas que habrá que seguir, ¿no? Petri además puso a todos sus amigos ahí a manejar la obra social. Los amigos de
amigos de Mendoza, hay un par de amigos de Mendoza, hay que empezar a seguir ese rastro. Y OFA viene con varios problemas a lo largo de este año, hubo un par de despidos, hubo reemplazos, pero siempre son amigos de Petri los que están manejando la obra social. Un par de mendocinos. No me acuerdo ahora el nombre porque escribí hace un tiempo acerca de eso y ahora ya no lo recuerdo, pero retomaré el asunto a la vista de los hechos. Todo lo que está sucediendo creo que eh, excede, digamos, el grupo que gobierna, eh, y quizás esto sea la prueba de que, como uno sospecha en algunas cosas, el grupo central económico, las empresas que de alguna forma han generado este gobierno, Sí, eh, empiezan a aportar o por lo menos a permitir o por lo menos a no negociar que se tape este tema perdone. como para sacarse el germen de encima, digamos, como una especie de, el hecho de que siga reverberando el tema, como una especie de, bueno, si es así, mejor sacárselo de encima, ¿no? Como socio. Claro, claro, claro. Porque muchos de ellos ya hicieron un montón de guita, ya hicieron un montón de negocios, y este es un títere que desde el vamos sabíamos que era un títere y que podría ser descartado por otro que cumpla luego el mismo rol. Em, Pensemos que, por ejemplo, los dueños de la droguería es una de las familias más ricas del país, los Kovalipker, que viven en la zona más cara y exclusiva de Nordelta, en el barrio La Isla de Nordelta. Y fíjate el poder simbólico que tienen, que el vecino de ellos al lado es Constantini, el dueño de Nordelta, el Malva y una de las fortunas más grandes del país, pero además el dueño de ese barrio. Y sin embargo, los Kovalipker que viven al lado tienen un terreno mucho más grande. Es como en en esa estrato social, es muy simbólico esto, ¿no? Es como, bueno, eh, Sí, la mostrar tengo más algunas, grande. claro, sí, no sabía cómo decirlo, pero era más o menos eso, sí. Me refiero al perímetro. Claro, Eh, bueno, esto siempre ha sido sospechado por el pueblo, ¿no? Que hay un sector eh, por encima de las instituciones, por encima sí, claro. de las leyes, que Y sí, pueden acosar al poder según sea su signo y también asociarse a él o dominarlo sí, para favorecer sus negocios, porque no hay cosa más erótica para el poder económico que solamente aumentar su privilegio y su poderío claro. económico, lejos de otras cuestiones que se hacen a la civilización, a la sociedad, al bien común, y que El bien común tolera y les importa. entiende como lógico Claro. que le dejen a la gente sin remedio, sin cobertura, que la gente gane menos de lo que merece. Todo eso está en, el, en la guía de los poderosos, ¿no? Es que nada de eso les importa, porque no nos ven como pares, ni a vos, ni a mí, a ninguno de nosotros nos ven como pares. Somos cosas funcionales a su propio poder. Es el poder real. El gobierno es una cosa, el poder es otra. Y estos tipos son los que tienen el poder real, la sartén por el mango y el mango también, desde siempre. Desde siempre. Los gobiernos pasan, nosotros pasamos, ellos quedan. Pensemos en la dictadura, sin ir más lejos. La dictadura es cívico-militar. A los milicos los pusieron estos tipos, muchos de estos tipos, en su mayoría. Y esto es lo mismo, estos no hubieran llegado a la presidencia, estos tremendos cachivaches, si no hubieran tenido un respaldo enorme de medios y mediadores, como decimos siempre, pero sobre todo de esta pata civil y empresarial que saca y pone figuritas para nada más ver cuánto pueden recaudar más. Yo me acuerdo cuando asumió Macri que decían, no, pero es rico, ¿por qué va a robar si ya es rico? Como si la codicia tuviera techo, ¿no? Y esto es lo mismo. Uno dice, ¿para qué quiere Karina Milei, que ni siquiera es del poder real, ¿para qué quiere tantos millones de dólares? Vos pensá
que en 20 meses de gobierno y solamente de Remedios y de Andís ya se llevó 16 millones de dólares. Solamente de eso, ¿eh? El mismo Español dice, y tiene infinitos quilombitos. Quilombitos son como kiosquitos, mordidas. Si uno extrapola e hiciera cuentas de lo que invierte PAMI, lo que invierte ANSES en remedios, y ese 3% se mantiene, Karina Milei se está llevando entre 50 y 60 palos verdes por mes. Vos decís, ¿para qué los quiere? ¿Para qué? Ni siquiera tiene hijos. ¿Para qué los quiere? ¿Viste? ¿Y cómo los Sí, lava? es Además, una eso, bueno, es lógica, algo que digamos, también habrá que investigar. una lógica de fortalecer lo íntimo, digamos, como Sí, una oportunidad obligada. Sobre todo si se tiene mala opinión de la clase política, basada en claro. algunos sectores de la política que verdaderamente son venales, no todos para nada, pero algunos, la excepción Sí, confirma la regla. sí, Ese concepto hace que una persona que no tiene la cultura necesaria y tampoco la, la regla moral adecuada, piense que lo que tiene que hacer en ese momento es aprovechar su momento para hacer lo mismo claro, que supone que hacen todos, digamos. claro. Y a su vez, los votantes, cuando ven eso, dicen, ¿ves? Son todos iguales. Claro, Entonces tal no van a cual. votar porque pierden la fe, pierden todo. Entonces dicen, no. Ay, me están llamando, espera. Dame un segundito, por favor, porque Ujú. eh, ¿me llamas en, ¿me llamas en 10 minutos, por favor? ¿Tuviste presiones? Perdón, ¿eh? ¿Tuviste ¿Cómo? presiones? ¿Tuviste No, presiones? no, no, no. La verdad que no. En otros casos las he tenido, sobre todo en redes sociales, pero que no es algo que yo desmerezco por ser de redes sociales, porque uno sabe quiénes las manejan y de dónde vienen esas presiones, cuando, por ejemplo, yo, desde el Gordo Dan hasta Lilia Lemoyne en algún momento me han insultado o demás. En este caso, nada, nada, no, Sí, no. sí, es un Por tema lo menos yo. grave y Los delicado para medios en ellos, los ¿no? que trabajo, los medios en los que trabajo, creo que han tenido algunos llamados que ignoraron, por supuesto, porque por eso pudimos poner las cosas al aire y seguir hablando del tema, pero no, yo no. No, no. ¿Cuál es el devenir de este tema según tu mirada y la de los compañeros? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el camino A que mí me vos ves que parece se va que ya, trazando? a mí me parece que ya hoy tienen un daño muy grande en su imagen pública, más allá del después el derrotero judicial y cómo devenga toda la cosa que, no sé, tengo algunas dudas con eso, pero en cuanto a lo social, a la opinión pública, me parece que ya tienen un daño hecho que es irreversible. Es muy difícil que puedan volver de esto. Em, Mi hijo, que se maneja en otros ámbitos, porque es otra generación y porque tiene acceso a otro tipo de redes y demás, conoce muchos pibes que han votado a Milei y que hasta hace 3 días lo defendían a capa y espada, y esto si sirve al menos como de tester, a mí me parece valioso. Me decía que a partir de esto dijeron, chao, que vaya en cana, que vaya con la yegua, que comparta cárcel con la yegua, le decían a mi hijo. Pero es un Son todos cambio iguales. rotundo. Hasta hace 3 días es exactamente lo que voté, decían esos mismos pibes. Entonces a mí me parece que hemos tocado, hemos hecho una herida en la línea de flotación muy severa, a días de una elección, además, eh, de la que les va a costar mucho reponerse. Creo que también son conscientes de eso, por eso no salen a hablar y no dicen nada, sino en cualquier otro momento ya el presidente hubiera hecho 48 tweets por minuto, diciendo que eran mentiras, que somos, que hay que odiarnos y todas esas cuestiones que él suele esgrimir. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Se generarán comisiones de investigación en diputados, hay gente que está ya pidiendo juicio político, pero bueno, veremos cómo deriva. Yo siempre prefiero ser cautelosa,
no ser demasiado exitista, tener hasta una postura más bien pesimista, porque, qué sé yo, uno suele ver que las cosas a veces terminan en la nada, pero esperemos que este caso, bueno, marque la diferencia. Veremos. Tienen una similitud el caso Libra con este caso, que es la falta de cuidado, ¿no? Sí, porque son guarangos, son fundamentalmente guarangos. Más allá de que no tienen ningún tipo de formación, son brutos de toda brutalidad, pero además llegaron al poder sabiendo que es la única ocasión que tienen de rapiña, porque no van a volver a estar en el lugar que están, lo saben desde minuto uno, y entonces vinieron a saquear y a robar sin ningún tipo de elegancia. Y como son brutos, dejan los dedos marcados por todas partes también porque son muy torpes, son guarangos, son como el guarango del, viste, se mete de colado en una fiesta a ver todo lo que puede morfar y llevarse en el tupper los restos de torta mientras, viste, se saca las migas. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Son un Impunidad, poco como eso. diciendo, si estoy acá tengo impunidad, ¿no? Y Claro, debo hacer negociado porque si no, no voy a hacer lo mismo que lo que vinieron antes ni lo que van a venir después. Una porque además yo lógica llegué, porque además yo inocente, llegué acá y ahora soy yo el que mando. Tienen un concepto de mando que no es el de de, impunidad. claro, pero un concepto muy bruto de mandar. Se hace lo que yo digo y nada más. Que por eso decían que el comentario es que todos le tienen miedo a Karina Milei ahí adentro. Y uno dice, ¿miedo a qué? ¿Qué miedo te puede infundir esa mujer? Bueno, algunos se quedarán en esas formas de autoritarismo y eso puede generar algún tipo de inquietud, pero es cuestión de romper eso también. Es que vamos a estar supeditados a los criterios de una mujer, de una tarotista que se comunica con perros muertos y en función de eso deciden destinos de gobierno, porque la que gobierna en mayor parte es ella. Así, ¿vamos a tenerle miedo a esta mujer? ¿Qué sé yo, viste? Estamos complicados. ¿Cómo ves el acompañamiento de los medios tradicionales sobre este tema? Bueno, a mí me parece que esto también hicieron una lectura, primero de no hacer olas para ver si el tema pasaba, ¿viste? Pasa, pasa, como decía la Molina, siga, siga. Este, Me parece que la primera reacción fue esa, ante los llamados de Santiago Caputo de que no digan nada, fueron obedientes, pero como te decía, cuando ya se empezó a florear en Cámara de Diputados, yo creo que muchas de las lecturas pueden haber sido, no podemos quedar pegados con esto, porque esto tiene un costo que por ahí otros casos no, en la opinión pública de precisamente esos medios y esos periodistas, y entonces salieron muchos a desmancarse. Johnny Viale, indignado. Viñaski, indignado. Vos decís, me dan risa, ¿viste? Te dan risa. El mismo Fantino. Fantino hace un año estaban hablando de este tema en una entrevista que le hizo a Españolo. Y ahora, un año después, se sorprende y se indigna, ¿viste? Entonces hay un grado de hipocresía muy grande también en estas cuestiones, pero que tienen que ver con no quedar pegados a estos delincuentes porque ya es muy evidente el choreo, se hizo demasiado evidente y, me da la sensación que muchos están empezando a soltarles la mano. Veremos si vuelven a negociar algunas otras cosas también para volver a silenciarse, pero no sé, veremos, los veremos al caminar. ¿Cuál es tu mirada de los comprobantes de los hechos? Mira, hoy por hoy lo que tenemos son, por un lado, los audios de Españolo, pero los audios de Españolo tienen un correlato con cosas verificables. Por ejemplo, cuando él habla en esos audios y dice, ¿viste la entrevista que me hizo Fantino? Fantino me lo nombra me lo dice casi con nombre y apellido en referencia a Lule Menem y las advertencias de que Lule Menem era un ladrón. Ahí está el correlato. Vos escuchás el audio y decís, uy, sí, efectivamente Fantino le dijo eso cuando chequeás con eso. Pero además hay otras cuestiones chequeables, porque ahora, por ejemplo, con los allanamientos trascendieron algunos documentos
en Andís estaba listo el pago de 25.000 millones para la droguería. Estaba disponible ya ese pago para esta semana a la droguería. Y vos decís, si la coima es del 8% y el 3% se lleva Karina, las cifras dan perfecto. O sea, coincide con lo que va diciendo y mucha de esa papelería, además de esta que se recabó ahora en el allanamiento, vos decís, lo que se recuperó de Andís coincide con las cifras que barajaba en los audios españolos. Entonces, se va a empezar a hacer ese entrecruzamiento que demuestran algunas cuestiones que son veraces en los dichos de español, aparentemente. Vamos a ver más adelante. No contamos con casi nada por el momento, ¿viste? Con muy poco. Pero son todas cuestiones muy chequeables. De hecho, cuando él trata de delincuente a Garbellini, y uno empieza a peinar a Garbellini y dice, y sí, porque ves que todo lo que estuvo haciendo estaba plagado de irregularidades, ya desde el gobierno de Macri. eh, y demás, ¿no? Así que bueno, yo lo que estoy siguiendo ahora es, porque a mí me desvela pensar cómo lavan esa guita. Porque pensá que Karina, ¿qué hace todos los meses con esa plata en efectivo? No la puede invertir en nada propio. ¿Qué hace con los fajos de billetes como el del Breaking Bad, viste que tenía las pilas de dólares ahí? ¿Qué hace con esa guita? La tiene que lavar. Entonces vos pensás, si la droguería funcionaba como recaudador de coimas y esa coima que recaudaba la llevaba después a presidencia, ¿por qué el proceso lo va a terminar ahí y por qué no el servicio de lavado no sería completo? La lógica es que la droguería ofrezca todo el servicio de lavado completo. Pensando esto, me puse a rastrear, que es la parte de la tarea que voy a tener hoy, así que todavía tengo muy poco para comentarte, pero algunos indicios. Jonathan, el, el- el gerente de la droguería, tiene registradas 4 empresas más. 2 financieras que no tienen ni página web ni nada acá en Buenos Aires. Dos, ¿qué actividades tiene una financiera, no? Pensás. Una empresa en Mendoza que no se sabe qué función tiene, además. Pues es un flaco que vos le mirás las redes sociales y la vida de absoluto lujo, su vida transcurre entre Nordelta y Punta del Este. Nordelta, Punta del Este, Nordelta, Punta del Este. ¿Por qué abre una empresa en Mendoza? Pero además de una empresa en Mendoza, tiene una empresa de organización de eventos en Salta. Eventos en Salta, ¿viste? Entonces, eh, uno puede especular, yo especulo particularmente, que esos sellos de goma, porque son empresas que no tienen función, nada, ¿qué eventos organizó esa empresa? Misterio. Uno puede pensar que son sellos de goma para la Varguita, sobre todo teniendo en cuenta que además el hermano del padre, de los Kovalipker, de los de la droguería, también tienen empresas offshore en Florida. Entonces uno dice, ¿por qué no ofrecerían todo el paquete de yo te la recaudo, yo te la llevo y yo te la lavo a la guita? Habrá que seguir esa pista también en algún momento. Ahí el tema de Florida abre el capítulo ¿Por qué tantos viajes a Estados Unidos y a Trump, ¿no? Y a Elon Musk? Claro, bueno, sí. Sí, sí, porque ahí se abre otra trama que no sé si se toca en algún punto con que nosotros hemos desandado también muchísimo, que es el tema, que fuimos también los primeros en hablar de eso, el tema de las valijas, esta famosa valijera. Nosotros ya el año pasado estuvimos hablando de esa mujer, que es el vínculo con CEPAC y el vínculo con Escaturice directo, y estas idas y venidas en aviones privados, llevando y trayendo cosas que no se sabe qué son, en múltiples valijas. Bueno, por eso, estos tipos han dejado tantas huellas y tantos frentes abiertos que, viste, uno dice, tiene 4 patas, mueve la cola, ladra. Es perro, viste. Último dato.
¿Tenés idea de qué vinculación hay entre la vicepresidenta y Españolo? Españolo se conoce con Milei a través de Spert. Ah, Españolo viene de trabajar en el municipio de Pilar, donde también estaba al frente de algunos servicios de salud. Empieza a militar para Spert, se hace amigo de Spert, y es Spert el que le presenta a Javier Milei, y a partir de ahí Españolo empieza a ser el abogado de Javier Milei y uno de sus amigos personales, con una llegada directísima, uno de los pocos que iba 3 veces por semana a Olivos, no solo a estos encuentros donde escuchaban ópera, sino a cenar personalmente con él, a solas. Así que tiene un vínculo directísimo. En esa trama, yo sé que ahora circulan muchas fotos de él con Villarroel, pero tiene muchas fotos de él con Villarroel, pero también las tiene con Lilia Lemoyne, con Karina y Lule, con todos. Porque eran, en algún punto han sido todos medio amigotes o por lo menos vinculación. En los audios se desprende también que hay una pata política que también nosotros pasamos el miércoles en sus audios, que uno infiere que el tipo está más volcado al villarroelismo ahora porque dice que en los audios él, explica que ella ha sido muy atacada por el mileísmo, que no le dieron lo que le habían prometido, que eran los ministerios. Da la sensación que en esa disputa, en esa interna, él se inclinaría más por Villarroel. Ahora, que Villarroel esté detrás de todo esto, no, no lo está, no lo está. Sabiendo además que, por supuesto que no es santo de mi devoción, vos lo sabés mejor que nadie, esa mujer espantosa, pero en este caso me parece que no tiene nada que ver. Me parece, es una y presunción. te dejamos libre, te agradecemos mucho Bueno, esta entrevista. Te felicitamos por tu tarea, que ya tiene felicitaciones varias históricas de grandes aciertos tuyos, sí, particularmente tu investigación sobre el atentado contra Cristina, sí, sí, que ha sido una tarea tuya extraordinaria, sí. eh, y bueno, y otras cosas que ya venían de antes. Ya te conocemos, te admiramos, te Bueno, apoyamos, te difundimos y te lo respetamos sé, mucho. lo sé, lo sé, Como lo si sé eso y lo fuera poco, te agradezco. queremos mucho. Lo sé y es mutuo, todo es mutuo. Y por supuesto, muy agradecida por tu generosidad, Martín y Silvia. Así que bueno, los despido. Tengo el teléfono detonado, me están Sí, sí, llamando yo sé, yo un sé, yo sé. montón. Así que bueno, Muchísimas los gracias. despido con un fuerte abrazo y nos volveremos a ver si Dios quiere. Igualmente, igualmente. Nos Muchas vemos. gracias.